El problema de América Latina se llama Maduro, Nicolás Maduro. El principal problema. De todos los problemas que hay, el principal. Porque entre esa decisión y su llegada a Venezuela están las 240 horas de Donald Trump y Nicolás Maduro. 240 horas, ¿te refieres Separan a Donald Trump de Nicolás Maduro. Pero Diosdado Cabello más el cuarteto del Apocalipsis no cumplieron ninguno de esos. ¿Quiénes componen el cuarteto del Apocalipsis? Vamos a ver. Pero tú estás diciendo que el venezolano va a pedir, mientras que el dominicano va a trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mira, el día 9 de enero, Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela, según la constitución de ellos. El día 10 de enero en la noche, Nicolás Maduro es el presidente de facto, el dictador. Ese es el gran detalle. Porque yo quiero que tú sepas que plataformas como estas han hecho una labor fundamental en la difusión del pensamiento dentro del territorio de Venezuela. Leonel es un intelectual. Leonel conoce la historia lo suficiente como para saber en qué fase se encuentra el juego de poder en Venezuela. Pero hay un detalle que a Leonel se le olvidó. Y yo se lo voy a recordar ahora. ¿Usted sabe qué dijo Diosdado Cabello en Televisión Nacional precisamente en esta semana? ¿Qué dijo? Y voy a volver a insistir en que esta plataforma queda grabada. Guarda este pedazo que te voy a decir ahora. Adelante. Nicolás Maduro, por lo menos a este segundo, se podría decir que tiene o conserva en sus manos el poder en Venezuela. Pero en medio de esto, más trágico es el rumor que circula por toda América Latina de que Edmundo González Urrutia habría traicionado a María Corina Machado. Eso, pero también ver el desplante que le hicieron los expresidentes al propio Edmundo González Urrutia, que después de comprometerse a salir en un avión de República Dominicana a Venezuela, estando en ese país del Caribe, cada cual cogió su maleta y dejó solo a Edmundo. Entre otras cosas que están corriendo a este segundo en ese país sudamericano, y a pocos días de la toma de posesión de Donald Trump, también se revela que un agente que recibió la bendición de Trump en los días finales de su primer mandato para llevar a cabo un golpe en Venezuela fue traicionado por la CIA y el FBI. Tengo frente a mí a una de las personas mejor informadas en América Latina sobre el tema de Venezuela, porque es un país que conoce como la palma de su mano, como se dice. Janel Ferreras. Adelante. Agradecido primero de Dios compartir contigo, Aneudi. Entre la práctica y la teoría, entre el pensamiento y la acción, está la realidad. Edmundo González Urrutia, bajo ninguna circunstancia, podía tomar un vuelo hacia Venezuela. Porque entre esa decisión y su llegada a Venezuela están las 240 horas de Donald Trump y Nicolás Maduro. 240 horas, ¿te refieres Separan a Donald Trump de Nicolás Maduro. Un día tiene 24 horas y 10 días son 240. Uno se convierte en dictador, en presidente de facto, el 10 de enero y el otro llega el 20 de enero. El congresista Mario Díaz Balart, congresista que tiene su origen en el Partido Demócrata y que en el año 1985 da su paso al Partido Republicano, encabezó una reunión muy importante en esta semana con 20 congresistas republicanos de origen cubano, americano, con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago. ¿Cuál fue el tema principal de esa reunión? La caída de Maduro.
Como nunca antes, en la política exterior de Estados Unidos está en la agenda resolver el problema de Latinoamérica. Por eso... Pero espérate, el problema de América Latina se llama Maduro, Nicolás Maduro. El principal problema. De todos los problemas que hay, el principal. Por una sencilla razón. En la vida, el poder político es paralelo al poder económico. A pesar de que Maduro tiene el récord en empobrecer el territorio más rico del mundo, no deja de tener Venezuela atributos importantes para la geopolítica y la estrategia del Caribe. En un mundo donde tenemos una guerra de Rusia y Ucrania, un conflicto entre Israel y los 5 frentes, Hamas, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria de Irán, los hutíes y los altos del Golán, y en un mundo con una tensión entre China y Taiwán, lo que menos le conviene a la humanidad es que el Caribe entre en conflicto bélico. ¿Por qué? Porque el mundo todavía sigue girando bajo ejes de energía. El hilo transversal en todos los sistemas económicos del mundo es la energía. Y Venezuela y su riqueza... No veo yo que deje de ser así. Bueno, pero lo es. Venezuela tiene una respuesta importante hacia esa transición entre la energía que conocemos y los componentes de la nueva dinámica, la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía hidráulica, la energía marítima, todos los sistemas que ustedes pueden imaginar. Todavía el parque vehicular de América, en más de un 97%, transita con combustibles fósiles. 7 millones, Aneudi, 800.600 y pico de venezolanos salieron por el estallido de la crisis política en Venezuela. Estamos hablando del mayor éxodo en los últimos 100 años de una población en América. Pero después del 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia se presenta como candidato ante un bloque opositor, la gente tenía la esperanza, después de los acuerdos que se hicieron desde Estados Unidos con el gobierno de Maduro, flexibilizando algunas sanciones, despachando a algunos presos que estaban en territorio norteamericano, con el único objetivo de que el régimen de Maduro iba a presentar elecciones libres. Pero Diosdado Cabello más el cuarteto del Apocalipsis no cumplieron ninguno de esos. ¿Quiénes componen el cuarteto del Apocalipsis? Vamos a ver. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y Padrino López. Esos son, los hermanos Rodríguez son los... Daisy y el presidente de la Asamblea. Okay. Entonces, esos 5 jinetes del apocalipsis venezolano han dominado a todo un territorio. Entonces, a Trump, que juró su campaña en 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles fueron los elementos que Donald Trump utilizó para ganar las elecciones? En contra de todo el mundo, incluyendo de la opinión publicada. Primero, resolver el tema económico de los norteamericanos. Segundo, pacificar el mundo respecto a la posición de Israel y Hamas y de Rusia y Ucrania. Pero tercero, y el más importante de todos los elementos, que allí nosotros encajamos muy bien, la sociedad dominicana, resolver el tema migratorio. Aneudi, tú puedes hacer una auditoría desde Friusa, Bávaro, hasta Cabo Rojo, Pedernales, desde Montecristi hasta el Rincón de las Galeras en Samaná, o desde las Clavellinas de Neiva hasta Matalos-Indios en Villamella. Y aquí todo el mundo conoce a alguien que se fue por la vuelta por México. Y no solamente que se fue, que llegó. Ese desorden migratorio tenía que tener algún fin. Porque la gente migra por sentimientos, se enamora. Otros emigran por despecho porque lo dejan. Emigran por tierra, por agua, por alimento, por economía. Pero tú no puedes emigrar para invadir a Times Square
en la ciudad de Nueva York para pedir desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿De qué estamos hablando ahí? De la persona que va de Venezuela a Estados Unidos. De todo el mundo, porque el detalle del levantamiento fronterizo es un tema que embarca a todos los países, pero, sí, pero principalmente... tú estás diciendo que el venezolano va a pedir, mientras que el dominicano va a trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con el levantamiento de la frontera a Estados Unidos se le generó un problema y que Donald Trump promete resolver ese problema. Pero por la frontera donde pasa el que va a pedir o a vender drogas o a vender sustancias controladas, por esa misma frontera también pasa el evangélico que tiene problemas con la iglesia y la economía. Y pasa el ingeniero, y pasa el camarógrafo, y pasa el ex militar o el ex policía. ¿Tú sabías que en América Latina hay personas de las Fuerzas Armadas que desertaron y se fueron por la vuelta por México? ¿Tú no sabías eso? Repite eso. En América Latina, en República Dominicana, América Latina, miembros de la Policía Nacional de las diferentes fuerzas de los países, con el uniforme puesto, desertaron y se fueron por la vuelta por México. ¿Y qué gana un militar yendo o presentándose en la frontera con México o en la frontera México-Norteamericana con un uniforme? Sencillo. Un salario semanal, por ejemplo, de $800, que son 50, 40 mil pesos por semana, ante un salario aquí de 21 mil pesos al mes o 22 mil pesos al mes. Porque el problema de la ilegalidad la da el documento. Pero en términos de economía, en una economía horizontal, el que tiene trabajo, aún sea cuidando una discoteca, fregando platos o barriendo un piso, y tiene una economía de 200 mil pesos dominicanos mensuales, no lo va a cambiar por un salario de 35 o 30 mil pesos al mes. La gente emigró. Pero Trump tiene que resolver ese problema. Y para resolver ese problema tiene que resolver lo de Maduro. O sea, resolver la migración a Donald Trump le cuesta derrocar a Nicolás Maduro. No, es que no se va a derrocar. Porque la palabra derrocamiento es cuando hay un presidente legítimo. Mira, el día 9 de enero, Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela, según la constitución de ellos. El día 10 de enero en la noche, Nicolás Maduro es el presidente de facto, el dictador. Ese es el gran detalle. Es que a partir del día 10 a Maduro se le acaba el tiempo en el reloj de arena. Ya Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Hoy, a la hora de grabar este espacio, nosotros estamos hablando de un presidente de facto, de un dictador, donde todos los elementos de la vida constitucional de Venezuela están amparados en ese régimen. En Venezuela no nace nadie, ni se entierra a nadie que no esté de acuerdo con la dictadura. En Venezuela no nace nadie, ni se entierra a nadie que no pase bajo los elementos de la dictadura. En Venezuela, las instituciones, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia está secuestrado. La Junta Central Electoral de Venezuela, mejor conocida como el Centro Electoral de Venezuela, está secuestrado. Las diferentes fuerzas militares están secuestradas. El Congreso Nacional está secuestrado. El SAINE está secuestrado. El 6CPC está secuestrado. El SEBIN está secuestrado. No hay posibilidades. En Venezuela quedan, si la memoria no me falla, menos de 10 empresas con libertad total. Dentro de ello, la principal empresa de Latinoamérica, que es venezolana, la Polar. Que cuando concluya todo esto... Pero Polar fue comprada por InBev, International Beverage, la gente de Brahma y todo eso. Siguen operando los venezolanos bajo su cerveza Polar, la Rubia, la Morena. Hicieron algo similar a lo que pasó aquí. Sí, la Harina Pan, es una empresa muy importante. Pero ¿qué sucede? Cuando concluya todo esto, porque el telón baja. El telón sube, pero el telón baja. Al dueño de esa empresa o a los propietarios de esa empresa habrá que darle un premio Nobel de subsistencia. Solamente ellos, sí, solamente ellos sobrevivieron a 25 años de un modelo que no tiene sentido. Por eso, cuando yo veo la posición que fijan algunas personas aquí respecto al apoyo incondicional de Maduro. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones.
millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, más el quemadito. De la Lotedón, puede hacerte rico. Se agarró 2. Y se agarró 3. 50.000. Y si yo agarro los 4. 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiere más fácil de ahí. Porque la agarra 4. Sí. De la Lotedón, Combinando 3 numeritos. más el quemadito mayor. Bien. De Lotedón. Yo me quedo realmente asombrado. Cómo personas que duermen en camas de derecha pueden tener pensamiento de izquierda. Simuladores de la Como pobreza. personas que duermen en... Esto está interesante. Repíteme esa. Como personas que duermen... Aquí hay personas que piensan No, en repíteme peso. la frase. Que duermen, Aquí hay personas que duermen. sí, que duermen en camas de la derecha y amanecen con pensamientos de la izquierda. Simuladores de la pobreza. Falsantes. Demagogos. Que usted lo ve fijando posiciones. En uno de los últimos programas que yo hice en esta importante plataforma, te decía que en mi último viaje a Venezuela, una semana antes de las elecciones del 28 de julio, el salario promedio de los venezolanos con maestría y con PhD era de $6 al mes. ¿Usted sabe en cuánto está en el 2025 el salario de un venezolano con preparación académica de primer orden? Cuesta lo mismo un café en el aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez que el salario de un venezolano. Hanel, 2 cosas, escuchándote. Vamos a hablar un poquito más de la reunión que planteaste de Mar-a-Lago, punto 1. Pero antes, lo que se está sospechando, porque esta información la tengo de altos círculos de poder. Una de las razones, escúchame, por la cual no se dio la cohesión necesaria para forzar el mingo, un buen dominicano, de Edmundo González Urrutia hacia Venezuela, tiene que ver con una supuesta desintegración del entendimiento de él con María Corina Machado. Háblame de eso. Eso es falso. La decisión de no resolver el tema de Maduro ahora está amparada en una reunión del presidente Joe Biden y Donald Trump. Está el plan completo elaborado. Y no hay posibilidad de que eso se resuelva sin una fuerza interior. Escucha bien lo que te voy a decir. A partir de la llegada de Trump, el 20 de enero, a Maduro le quedan no más de 90 días en el poder. Hanel, solo para que tanto, caramba, un servidor como la audiencia pueda entender esto que tú acabas de revelar. Tú estás diciendo que hay un consenso o un acuerdo entre Joe Biden y Donald Trump, pero ¿cómo salva ese acuerdo el revés político hacia Joe Biden de irse dejando a Maduro en el poder tras comprometerse él públicamente con su caída? Ahí está la grandeza del Estado norteamericano. El Estado norteamericano no se maneja con agendas solamente personales. Allí existe lo que es el hilo del poder. Hay cosas que se entran en consenso, otras que no. Usted puede ver el juicio de Stormy Daniels, todo lo que usted quiera ver, pero hay temas de Estado que son coincidentes entre lo que salen y lo que vienen. Y uno de esos temas es precisamente el tema de Venezuela. Nicolás Maduro se ha destapado con la posible invasión a Puerto Rico, con el ejército de Brasil, jugando con la ignorancia de un pueblo venezolano que se ha normalizado en la pobreza O extrema. sea, le estaba hablando de que iban a invadir a Puerto Rico para liberarlo. Sí, ahora, cuando él sabe que tiene el agua puesta. Maduro no lo salva ni el que inventó la aspirina Bayer. Valga la cuña para la marca. Es que no hay forma. Entonces, él está amparado en una falsedad. Prepara una supuesta juramentación, que más que una juramentación, fue su sentencia de muerte. Solamente van 2 presidentes. El presidente de Nicaragua, que hace tiempo que la propia vida y la capacidad motriz le está a punto de llamar,
y el presidente de Cuba que no encuentra qué hacer con la crisis interna en el territorio. Porque, por demás, de Venezuela hacia Cuba, pregúntense cuántos buques de gasoil salen para cubrir el déficit eléctrico de los cubanos de forma gratuita. Pero además el negocio que tiene Cuba con Venezuela es muy chulo. Cuba envía a médicos y profesores cubanos en una especie de esclavitud laboral. Y si el salario fueran $100, escucha bien lo que te voy a decir, el Estado cubano se queda con 93 y le paga 7 al médico en el territorio venezolano. Entonces, ese sistema de zona franca, de un sistema educativo de alto nivel como es el sistema cubano, de un pueblo maravilloso, de un Ellos pueblo... dicen que es de alto nivel. No, realmente lo es. Yo he ido a Cuba varias veces y déjame decirte que en varias ocasiones, al levantarme en las madrugadas, eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo. Vi a cientos de niños cubanos antes de salir el sol, montarse en bueyes y en carretas para ir a la escuela. Eso lo vi yo. Ahora, eso no significa que la cúpula del cuartel Moncada tenga mayor vigencia más allá de la crisis que viene, porque con la caída de Maduro, la caída de Canel es insostenible, Aneudi. Es que nosotros dos, si usted me invita o yo lo invito a usted a cenar esta noche, esta tarde o este día, posiblemente yo gaste $200 en una cena con usted, no hay problema, 10,000 pesos, 12,000 pesos, un buen vino, una buena cena. Pero el salario de un venezolano es un café, son 200 pesos al mes y con eso nadie vive. ¿Por qué la revuelta no vino antes? Porque había que agotar el plazo de los 6 meses de transición. Nicolás Maduro, a partir del día 10 de enero, se convirtió en un objetivo militar internacional. Él no es presidente de Venezuela. Él es el presidente de facto, el usurpador del poder, el dictador. Pero yo le pregunté anoche a mi dispositivo Alexa, ¿quién es el presidente de Venezuela? Y Alexa me respondió. ¿Qué te respondió Alexa? Edmundo González Urrutia. Hagan la prueba. Hoy, ahora. Pregúntenle a dispositivo Alexa, a Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? No hay posibilidades. Y te voy a decir otra cosa más grave. Si nosotros, por ejemplo, está aquí. ¿Quién es el presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela es Edmundo González. Esa es Alexa. En la sociedad dominicana hay una corriente dual. Hay un grupo de personas que están del lado correcto de la historia, poniéndose al lado de la democracia global. Y hay un grupo de personas que entienden que siendo empáticos con la dictadura de Maduro, van a garantizar de que sus comandos de campañas les va a fluir el dinero. Y te voy a decir lo siguiente. Yo pienso también que al finalizar todo esto, porque todo esto va a finalizar, a figuras como tú, por ejemplo, y otros, tendrán que llamarlo a la embajada venezolana en el territorio nacional para hacerle un reconocimiento. Porque la difusión del pensamiento que canales como este han dado para que cientos y miles de venezolanos en todo el mundo se orienten ante una población que no tiene orientación, porque yo quiero que tú sepas que plataformas como estas han hecho una labor fundamental en la difusión del pensamiento dentro del territorio de Venezuela. Porque allí la gente tiene miedo. Aneudi, siguen operando la operación Tuntún, la operación Sácame las uñas. La gente borra en las noches los chats que tienen las conversaciones porque no tienen la garantía de que en el día un miembro de un colectivo criminal o algún servicio de inteligencia cubano le tome el celular y lo registre. Pero ha llegado al punto de que las instituciones públicas de Venezuela hacen requisas de los teléfonos celulares a los empleados públicos.
es un temor rampante que hay en el territorio venezolano y por eso Maduro pone su barba en remojo y dice, el pueblo venezolano y bolivariano se prepara para la guerra. No, no es para la guerra. Es que el pueblo está cansado. Y hay 4 elementos por el cual cae una dictadura en todo el mundo, en toda la historia. Primero, el desconocimiento de la comunidad internacional. Maduro no puede viajar al 98% de los países del mundo. Diosdado es un prisionero interior de Venezuela. Diosdado Cabello no puede ir a Hollywood, no puede ir a Orlando, no puede ir a Argentina, no puede viajar a Chile, no puede ir a Punta Cana, pero no puede visitar ninguno de los países de la Unión Europea. Entonces, ¿qué tú tienes con llamarte democrático cuando en realidad todo el mundo sabe que tú eres un dictador? Es una simulación. Y nosotros estamos en el siglo XXI, el siglo de la posverdad y de los fake news. El siglo de la dictadura, que fue el siglo XX, terminó. Pero ok. Tú decías que hay partidos que están operando con el capital de Nicolás Maduro en, por ejemplo, República Dominicana. De forma directa. Es más, aquí hay jipetas de alto cilindraje que están echando gasolina con el dinero de la dictadura. Que están pagando sus cuentas con el dinero de la dictadura. De Nicolás Maduro en República Dominicana. Sí. Y no sé si esta pregunta suena ingenua, pero no le quita legitimidad de eso que tú acabas de revelar a un partido de oposición cuando critica al oficialismo. Es que no son todos, son varios. Una parte. Es que yo no me refería a uno solo. Yo sé que tú quieres desmarcar, o supongo, el tema para no... El asunto es más con Leonel, por ejemplo. El asunto es más complejo de ahí. Y date cuenta que me estoy cuidando de mencionar personas para no puntualizar el asunto, pero te voy a dar un detalle. En todos los partidos del sistema hay personas que están operando con la agenda de Venezuela. Y por eso manda la carta a Boni Cepeda. Boni Cepeda no es de la oposición. Pero tú quieres saber quién es el principal beneficiado de los recursos de la dictadura de Maduro, aunque caiga mañana en República Dominicana. Espera el apoyo a futuro. Y voy a volver a insistir en que esta plataforma queda grabada. Guarda este pedazo que te voy a decir ahora. Adelante. Observa a quién apoya en el futuro a Miguelón. ¿Quién apoya en el futuro a Miguelón? Sí, observa. A quien Miguelón le levante la mano en el futuro para el candidato del 2028. ¿Pero quién es Miguelón? Miguelón, el flamante ministro que acaba de traicionar la patria. El Judas dominicano. Miguel Mejía, Miguelón. Es que hay otro Miguel Mejía que es muy bueno. Por eso llamo Miguelón. Miguelón se destapa con unas acusaciones desde Venezuela que yo pienso que rompió el saco de la prudencia. Porque el presidente de la República, Luis Abinader, lo único que ha hecho es ser cortés con una persona que ni siquiera trabajó para que él sea presidente. Miguelón lo nombró Danilo Medina en esa posición. Y ahí lo dejaron. Y ahí lo dejaron, pero lo dejaron no, le dieron mucho más apoyo. Y en vez de ser humilde y agradecer esa gentileza de colocarlo en esa posición, Luis Abinader amparado en algo muy noble, que yo no lo critico, que es la condición de la amistad familiar. Eso sobrepasa cualquier posición pública. Hay personas que Miguel Mejía fue amigo del padre de Luis. Miguel Mejía es como tío de Luis Abinader. Pero tú no puedes, porque el poder político... Por eso le respeto, entonces. Lo ve como un muchacho. Pero no se puede. Porque el poder tiene símbolos que van más allá de la familia, de las amistades y de la chabacanería de interior. Tú y yo podemos ser amigos. Pero si yo mañana soy canciller, por mayor amistad que tengamos, hay un protocolo de salutaciones públicas. ¿Tú sabías eso? Hasta los hijos del rey, delante de los demás, se expresan con prudencia, pero eso no es ahora.
Eso desde el Éufrates y el Tigris hasta hoy. Entonces hemos roto todos los símbolos del poder por esta chabacanería del Estado Dominicano. Pero ¿bajo qué cabeza cabe que Miguelón, con un pasaporte diplomático del Estado Dominicano, va a ir a Venezuela a apoyar a Nicolás Maduro y a decir desde allá de que el Palacio Nacional es un zafacón? Yo pienso que él no merecía solamente la institución. Él no merece ser dominicano. Y ojalá, porque él va a tener algo positivo. Y yo pienso que él está jugando una estrategia correcta. Él a partir de ahora tiene un doble saldo. El saco por donde le entra el agua al coco, a él se le va a llenar. Pero en el caso de Boni Cepeda es mucho peor. Porque Miguelón es de izquierda. Y yo no estoy de acuerdo con él, pero él ha sido coherente en sus posturas. Miguelón ha sido coherente. Pero Boni Cepeda no. Boni Cepeda, por un merenguito de campaña, le pagaron en euros cuando debieron de pagarle en bolívares. Y a la primera se destapa con una carta de renuncia como viceministro de un estado por ir a cantarle a un dictador. Entonces, lo que le están pidiendo al Estado Dominicano, silencio. Él dijo que Nicolás Maduro le paga $60,000 por fiesta. $60,000. Nadie sabe lo que Boni Cepeda cobra en el Estado venezolano. Porque el dinero que cobra no va por la contabilidad gubernamental. Además, Boni Cepeda tiene que saber que esos $60,000 que él dice van en detrimento de $3 al mes que gana un profesional. Yo lo que no concibo, no entiendo cómo hay personas que pueden dormir con este tipo de conciencia. Porque lo que están pidiendo silencio al presidente de la República, tienen que saber cuál fue el rol de Rómulo Betancourt con la sociedad dominicana en un momento difícil. Pero hay que decirle a la gente, a Neudi, cuál fue el rol de Charles de Gaulle en Francia con la sociedad dominicana en un momento difícil. Y si no le es suficiente, averigüen cuál fue el rol de Charles Sommer en el Congreso de Estados Unidos cuando a la República Dominicana nos iban a endosar. No importa lo que pase en el presente. Aquí todo el mundo va a ser juzgado a futuro, incluyendo el presidente. Por eso yo digo, Luis Abinader está del lado correcto de la historia respecto al tema de Maduro y de Edmundo. ¿Y Leonel? A Leonel le va a pasar una factura a la vida que cuando se la pase, yo espero que Dios tenga compasión de él. Porque ahora Leonel se destapó con un artículo mandando al consenso y al diálogo. Cuando él fue a Venezuela, no precisamente a dialogar ni a consensuar. ¿Pero cuál consenso y cuál diálogo con quién? ¿Con la oposición venezolana? Con la dictadura. Y con la dictadura no se dialoga nada. Ya en Venezuela no hay espacio para diálogo. En Venezuela está planteado el siguiente escenario. En Venezuela hay una guerra civil planteada. Lo interesante de esto que acabas de destapar, Janel, y aquí habla no el comentarista, sino, si se quiere, el estudioso de la psicología de poder. Porque caramba, he descubierto que a mucha gente le molesta que uno se autodefina como intelectual. Pero bueno, eso que tú planteas de Leonel y ese llamado que él hace, Leonel es un intelectual. Leonel conoce la historia lo suficiente como para saber en qué fase se encuentra el juego de poder en Venezuela. Y en su foro interno, Leonel, basado en esa historia, sabe qué es lo que le depara a un gobierno o a los elementos que detentan el poder cuando llega un punto en el cual se resisten. Leonel conoce lo que le pasó a Oliver Cromwell.
¿no? Leonel sabe lo que ocurrió con el zar Nicolás II en Rusia. Leonel sabe lo que pasó en la Revolución Francesa, por ejemplo. Y así ad infinitum. Entonces, me parece, yo no sé si decir hasta mojigato de su parte, hablar de consenso y diálogo, cuando él conoce perfectamente que en ese sentido la historia no hace más que repetirse. Leonel Fernández, de todas las figuras importantes de la República Dominicana, es posiblemente la figura con mayor trascendencia intelectual vinculada al Poder Ejecutivo en los últimos 30 años. Es más, sin temor a equivocarme, del año 1978 a la fecha, Leonel Fernández solamente está por detrás de Joaquín Balaguer. Supera a Peña Gómez. Peña Gómez no fue presidente. Estoy hablando de los que fueron presidentes. ¿Sabe que en una ocasión se hizo ese debate de quién intelectualmente hablando era más sólido, de Peña Gómez o Leonel? Bueno, hacer un paralelismo entre Peña Gómez y Balaguer y Leonel Fernández sería algo prácticamente hasta descabellado. Momentos diferentes, momentos más difíciles. Peña Gómez es un dominicano que viene de una raíz digna de conocer, bajo todos los elementos de la adversidad de la vida, su origen, su crianza, su adopción, su crecimiento, su fortaleza, su lucha, su empatía, su liderazgo, su corazón. Leonel Fernández, por su parte, fue un alumno aventajado del conocimiento, que también es aplaudible. Leonel tiene muchas luces y muchísimos méritos, pero el amor y el afán al poder que demuestra Leonel Fernández a mí me preocupa. Y me preocupa sobre todo en esta parte final o media de su vida política. Leonel parece que no sabe que su posición frente al tema de Venezuela le puede costar su participación política del 28. Me imagino que sus asesores muy cercanos, porque yo tengo la información que figuras importantes de la Fuerza del Pueblo le reclamaron a Leonel Fernández Reina su visita al territorio venezolano el 28 de julio. Leonel fue como observador. Pero hay un detalle que a Leonel se le olvidó. Y yo se lo voy a recordar ahora. ¿Usted sabe qué dijo Diosdado Cabello en Televisión Nacional precisamente en esta semana? ¿Qué dijo? Que en Venezuela entra lo que el régimen quiera. Y si Leonel entró el 28 de julio, es porque es parte del régimen. Nadie de forma independiente tiene autorización para entrar en Venezuela bajo el mandato de los 5 jinetes del Apocalipsis. Entonces, hablar ahora de diálogo, y hay otro detalle mucho peor que me preocupa más, Aneudi. Tú que hablas de intelectuales, del conocimiento. Bueno, esta plataforma, la esencia, el ethos de esta plataforma básicamente es que las figuras más brillantes de América Latina pasen por aquí. Por Aquí esta plataforma, ideas. por esta plataforma tiene una bendición. Hasta el momento tiene una bendición. La mano económica de la dictadura de Nicolás Maduro no ha penetrado a este medio. Pero déjame decirte que hay intelectuales dominicanos que ya empezaron a opinar con su silencio y con las confusiones de la intelectualidad a favor de Maduro. Aquí hay gente ya cobrando. Periodistas. Intelectuales, historiadores, periodistas, investigadores, personas influyentes
que están al servicio de la nómina que emana esa Mira, dictadura. ese dinero no ha pasado por aquí y aquí hay incluso un aspecto de ideas, porque fíjate, aquí tengo yo en agenda leerme este librito de un historiador que no conocía, Yuval Levin, El gran debate, Edmund Burke, Thomas Paine, el nacimiento de la izquierda y la derecha. Pero lo voy a leer, amén del aspecto histórico de la división izquierda-derecha en la política occidental, también porque es un análisis de la obra de Edmund Burke, padre del conservadurismo moderno, y que para mí resulta una figura fascinante y que gente como Leonel sabe de quién estamos hablando cuando se evoca el nombre Edmund Burke. Entonces, yo dudo que en caso de que ese capital transite por aquí, sea debidamente acogido. Lo dudo. Para que hay gente que se ha confundido hacia el público meta que va dirigido sus postulados. Y es verdad, nosotros tenemos una gran debilidad en Latinoamérica, no solamente en la sociedad dominicana. Eso trasciende a Venezuela, eso trasciende incluso a Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Gran parte de la juventud latinoamericana está siendo adoctrinada por la red social. ¿Cuál es la principal queja de Europa con TikTok? La principal queja de los europeos, del liderazgo europeo, es que la plataforma es de conocimiento intelectual en China, mientras que es de entretenimiento y chatarra en Occidente. Entonces, estos intelectuales dominicanos, por ejemplo, que forman parte de la corriente de izquierda, que fijan una posición de empatía con Maduro sin conocer nada, tú lo vas identificando por sus opiniones. Pero gente que nunca han ido a Venezuela. Porque lo más fácil del mundo, Aneudi, es tú ser un simulador, como es el caso del presidente de Alianza País. Guillermo Moreno. Un simulador magna cum laude. Porque ese se arropa todos los días con una sábana de la derecha y se cepilla con una pata dental de la izquierda. Pero ¿qué hay detrás de todos ellos? ¿Hay algo en común? Un resentimiento rancio e irracional al imperio. Todo lo que huele a Estados Unidos, ellos se oponen, pero quieren que sus hijos estudien en inglés. Se desayunan con McDonald's y odian el conflicto. Pero al final terminan resistiendo esa teoría. Son simuladores. Por eso yo no creo en eso de izquierda y de derecha. Y qué bueno que te va a leer el libro. El mundo ya no va por ese, el mundo no va por ese nivel. El mundo moderno no va por ese nivel. El mundo está en la comprobación de los resultados de la vida del hombre. Si fueran a etiquetarme, usted es filósofo, usted es literato, yo preferiría la etiqueta de historiador. Finalmente, después de tanto leer, encontré en el estudio de la historia la base holística para tener una comprensión epistémica de todo. Y ahora que mencionas eso, claro que lo voy a hacer porque, como bien decía Paul Johnson, la historia es el más humilde y efectivo antídoto contra la soberbia que nos lleva a presuponer que tenemos ideas novedosas y frescas, cuando en efecto, tras un estudio histórico, descubrimos que, oh sorpresa, esas mismas ideas se han implementado a lo largo de la historia innúmeras veces, lamentablemente dejando en casi todos los casos un saldo de vidas humanas como costo. Exactamente. Pero yo me voy un poquito más lejos. Yo estoy analizando un ensayo, que lo estoy haciendo por parte. Y la propia existencia, y hasta me da miedo lo que voy a decir, la propia existencia de este continente es un accidente y un error. Y posiblemente un engaño.
No vengas ahora a hacerme algo similar a lo de Jared Diamond y Yuval Harari, que plantean que la agricultura fue el mayor error histórico del ser humano. No, eso no tiene comprobación porque la agricultura nace con la propia existencia de esa vida nómada a sedentaria, con el principio de las civilizaciones. Y qué bueno que el hombre aprendió a consolidar sus alimentos y a tener el proceso de almacenamiento, la logística y todo eso. Eso está muy bien. Ahora, América. Martín Waldseemüller, cuando dice, estoy aquí como cartógrafo haciendo el mapa y lo único que tengo como referencia son los apuntes del empresario y navegante Américo Vespucio, y le voy a poner América. Un error histórico. Debimos llamarnos Colombia. Por el propio Cristóbal Colón, con la caída de Estambul, de Constantinopla, en el 1453, que es el punto, Aneudi, donde concluye la Edad Media y empieza la Edad Moderna, Colón lo que establecía era la búsqueda de una ruta diferente para las Indias. Si Colón no choca con San Salvador, con Guananí, en menos de 15 días, esa tripulación completa o moría o colapsaba con una guerra en alta mar. Por un accidente encontró Colón y las 3 embarcaciones, la Niña, la Pintá y la Gallega, que con este afán de el nombramiento de todo un catolicismo, la Santa María, fue por un accidente que se descubrió. Pero la propia revolución de Venezuela, de Hugo Chávez Frías, no fue Chávez que inició el proceso. Por un accidente histórico le tocó hablar. Y como era parte del complot, sacó el mayor mérito. No fue él que inició. Es muy parecido a la misión de Francisco Alberto Camaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez. Pero es una sociedad extraña esta de Latinoamérica. Y la nuestra, la dominicana, tiene que siempre apostar al lado correcto de la historia. Y yo felicito a todos los dominicanos, incluyéndote a ti, que por lo menos están poniendo su grano de arena ante un grupo de simuladores que lo único que persiguen es beneficiarse económicamente. Y yo no estoy defendiendo la derecha. Yo simplemente estoy diciendo que entre el pensamiento de la izquierda hay una profunda ignorancia de la realidad venezolana. Es más, aquí hay gente celebrando los muertos en Venezuela y que no le importa nada lo que suceda allí, mientras sus finanzas sigan recibiendo esa remesa cargada de sangre inocente. Ellos no tienen problema. Pero cuando baje el telón, cuando concluya la obra, usted verá gente borrando videos, borrando contenidos, y donde mandamos diálogo, pondrán otros titulares: que viva la democracia, porque eso somos, una población de simuladores. Por eso, como nunca antes, aquí hay una amenaza de un vengador social. Porque hemos concluido al fondo con el liderazgo político. ¿Y no era Luis Abinader ese vengador social? No, Luis Abinader no puede ser vengador social. Porque el vengador social no va por ninguna plataforma reconocida. Puede salir de una plataforma, pero no va por ella. Y esa mezcla, donde tú dices, por ejemplo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Todo el mundo sabe de qué yo estoy hablando. Estoy hablando de cultura, estoy hablando de identidad, de catolicismo, estoy hablando de creencias. ¿Y cómo tú puedes conectar en lo que tú eres, en lo que tú crees, por una poca modena que va a vender el sentimiento más profundo de un ser humano, que es la solidaridad y el amor? ¿O tú crees que es verdad que nosotros podemos estar de espalda a Venezuela? ¿O tú crees que ellos no saben que entre el territorio venezolano y el territorio dominicano, mucho antes de la llegada de Colón y de los aspectos que la geopolítica le pone como nombre,
llamándose República Dominicana, República de Bolivariana de Venezuela. Los propios cacicazgos, Jaragua, Marién, Maguana, Maguay, Güey, todo eso está muy, muy por encima del sentimiento de los pueblos, que los arahuacos son los taínos, que Juan Pablo Duarte muere en Caracas, que Carlos Andrés Pérez se solidarizó con nosotros, que Rómulo Betancourt recibió un atentado de Trujillo por apoyar al pueblo libre de República Dominicana. Y no puedo ser mezquino. Hasta el petróleo que Chávez le brindó a Latinoamérica con Petrocaribe es parte de un Estado solidario. Y nos vamos a destapar nosotros ahora. ¿Hubiese entregado el poder Hugo Chávez si se hubiese visto en la misma situación de Nicolás Maduro? Te lo digo porque un opositor al régimen que estuvo acá recientemente, Alfredo Villasmil, me dijo aquí frente, ahí mismo donde estás tú, dijo: si quien hubiese perdido las elecciones fuera Chávez, él hubiese entregado el poder, pero lo hubiese entregado sabiendo cómo volver. Y decía, no se puede decir que Nicolás Maduro y Chávez son lo mismo. No, si Chávez pierde, lo entrega, aunque 6 o 5 años después retorne. Mira, hay un segmento de la ultraderecha venezolana que es tan perversa como los que están gobernando. Ese segmento importante de la ultraderecha venezolana no resiste que uno diga que Hugo Rafael Chávez Frías es diferente a Nicolás Maduro. Ellos no lo resisten. Pero la realidad es esa. El que te dijo eso, te dijo toda la verdad. Hugo Chávez entregaba el poder. Se iba a replegar a las montañas o a los valles o a las costas venezolanas y reorganizaba un movimiento y recuperaba el poder. Porque entre Chávez y Maduro, entre Chávez y Diosdado hay una gran diferencia. Chávez puede estar equivocado por ser un reaccionario, pero Chávez no era un criminal. Chávez no tenía ese vínculo con sectores oscuros. Chávez no iba a permitir que Venezuela sea un puerto de embarque de la mayor cantidad de sustancias controladas para el resto del mundo. Eso no es verdad. Usted puede tener diferencias con Chávez, como la tengo yo. Pero Chávez es muy diferente a estos criminales. El gran error de Chávez fue endosarle a Maduro sin meritocracia el poder político de Venezuela. Pero ¿por qué Chávez selecciona a Maduro? Porque Chávez detectaba, no quería saber de Diosdado Cabello, le tenía miedo. El internet no miente. Lo que Chávez le dijo a Diosdado Cabello en público. ¿Qué le dijo en público? Hasta ladrón. En una ocasión le dijo, pero tú me diste un presupuesto de 60 millardos cuando aquí el gobernador me dio uno de 40. Esos 20, ¿cuál es la diferencia? Si son los mismos kilómetros. Y te voy a decir otra cosa. Maduro, del que más tiene que cuidarse, es de Diosdado Cabello. Porque Diosdado Cabello está a punto de hacer lo que se llama en el barrio dominicano, capú y no te abaje. El que controla el segmento militar de Venezuela, la lealtad, el miedo que hay en los fusiles de Venezuela, es a Diosdado, no a Maduro. Por eso anda ahora con una red que tiene en TikTok arengando las tropas. Pero hay un detalle, para el quinteto del apocalipsis, para el único que no hay exilio, es para Diosdado. Y ese grupo tiene 3 caminos solamente. No hay otro camino. No hay cárcel para ellos. A ellos se les está agotando el tiempo de la cárcel. Para ellos hay un exilio o la muerte. Pero ¿qué le conviene a Edmundo González Urrutia y a ese grupo que ya finalmente va a entregar el poder en los próximos días, semanas o quizás meses? En Venezuela hay que hacer un borrón y cuenta nueva. En Venezuela no puede haber persecución política. No importa que Edmundo seguramente mañana
En Venezuela hay un delay de 10 años de recuperación económica. Para que siga siendo el Venezuela de los dólares, de la isla Margarita, de la isla de Coche, de la colonia Tovar, para que vuelva a la prosperidad en Caracas, las playas de Maiquetía, los vuelos desde los aeropuertos de Venezuela, todo eso tiene un delay de 10 años. Porque en Venezuela, así como hubo un aparato de producción norteamericano toda la vida, ahora hay un cordón de pobrezas a través de las llamadas misiones. Misión no tengo pincho, misión no he comido, misión tengo hambre, misión dame lo mío, misión dame cuánto hay para mí. Misión estoy preñada y el gobierno me va a pagar el parto. Todas esas vainas, eso dura un tiempo para salir de eso. Porque no es mentira que Maduro tiene base social, sí la tiene, amparada en la pobreza extrema. Y el gran detalle de todo esto es que como uno de los 10 países que tiene la tabla periódica completa, que es Venezuela, hoy tenga la pobreza más espantosa para un pueblo de intelectuales. Hay gente en Estados Unidos, en España, en Centroamérica, Sudamérica, limpiando pisos con maestría y doctorados. En la parte final, Janel, y espero que estés acá mañana, grabar otra cosa que se me ocurre. En la parte final, ya decirle a la gente, y hay gente que incluso piensa como que acaso trabaja con teleprompter, lo dicen esa. A mí me han dicho farsante. Es farsante y tú eres testigo de cómo uno hace los comentarios acá. No, a mí me han dicho que las preguntas son previas. Yo no acepto pregunta previa. También. Yo tengo mi secreto también para desenvolverme con fluidez frente a una cámara que va vinculado, y en tu caso ni qué decir, es evidente, pero va vinculado también a una suplementación cerebral. Y voy a poner a disposición del público que nos sigue no solamente los libros que uno lee, sino también, aquí con esto tengo que ordenarme bien, porque hay que ordenar eso, porque confieso que mis lecturas son caóticas. Te puedo leer un libro de historia, uno de ciencia, uno de literatura, etcétera, al mismo tiempo, en distintas horas del día, o mañana, noche. Pero yo tengo una suplementación cerebral y es a través de los productos Qualia. Qualia tiene productos para el sueño, tiene productos para la memoria, tiene productos para el enfoque mental. Y desde hoy, a toda la gente que quiera tener cuidado de su desempeño cognitivo, en el 829-741-3061, hagan sus pedidos que nosotros le hacemos llegar el producto Qualia, ¿no? Para que esto tú lo tomas con una comida al mediodía o el desayuno, simple, para que en el transcurso del día tu cerebro esté activo, tu cerebro esté fluido, tu cerebro esté en un constante estado de alerta. Este es el producto, 829-741-3061. Ustedes hacen o apartan el producto y se lo enviamos donde esté en cualquier parte del país. Esto es parte de mi secreto para no tener que usar un teleprompter. Janel. Agradecido. Yo creo que tenemos que seguir tratando de decir la verdad en medio de un mundo de mentiras. Aquí todo el mundo está simulando, todo el mundo está mintiendo, todo el mundo está tratando de engañar al prójimo. Y yo le digo un secreto a mis amigos y a mis allegados. Analice todo lo que usted vea en la red y aplíquele su sentido común. Señores, no se diga más. Esto es Impolíticamente Correcto. Contenido de alto nivel para personas que están ávidas de tener pensamientos realmente potables y complejos. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos
con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Reimberto Pichardo, no se me podía quedar, Reimberto, el buen amigo Reimberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.